La civilización egipcia, una de las más antiguas y duraderas de la historia, desarrolló una forma de gobierno centralizada y jerárquica, con una ideología profundamente ligada a la religión. Aunque no hubo pensadores filósofos como en Grecia, sí existieron sabios, escribas y sacerdotes que influyeron en la forma de gobernar. Para comenzar, vamos a hablar sobre la forma de gobierno del antiguo Egipto. Monarquía teócrita absoluta. El faraón era el centro de poder político y religioso. Se decía que era un dios viviente, hijo de Ra, el dios del sol, y gobernaba con poder absoluto. No solo dirigía el gobierno, sino que también la religión, ley, guerra y economía. Su palabra era ley y su autoridad no podía ser cuestionada. Uno de los faraones que encontramos es Narmer o Menes. Fue en la época de 3600 a.C. Su importancia fue que unificó el Alto y el Bajo Egipto, convirtiéndose en el primer faraón del Egipto unificado. Fundó la primera dinastía. Otro sería Dyeser o Soser, que su época fue de 2700 a.C., tercera dinastía. Su importancia: ordenó la construcción de las primeras pirámides, la pirámide escalonada de Saqqara, diseñada por Imhotep. Su reinado marca el inicio del poderío arquitectónico egipcio. Finalmente, Snufru. Su época fue de 2600 a.C., cuarta dinastía. La importancia es que él fue un constructor de al menos 3 pirámides, incluyendo la pirámide roja y la pirámide acodada. Perfeccionó la técnica de construcción que permitió las grandes pirámides. Cabe mencionar que Egipto tenía una administración estatal muy bien organizada, encabezadas por el visir o chati, el segundo al mando después del faraón. Supervisaba obras públicas, recaudación de impuestos, justicia y administración general. Hablando un poco de los ejércitos y control territorial, menciona que el faraón también era líder militar y protegía las fronteras. Las campañas militares eran comunes para asegurar recursos y mantener el control sobre regiones vecinas. Pensadores e intelectuales del Antiguo Egipto. Aunque no se les considera filósofos en el sentido clásico, Egipto tuvo pensadores influyentes, especialmente dentro de la clase sacerdotal y de los escribas. Tahop es uno de ellos. Era en el año 2400 a.C., uno de los sabios más antiguos conocidos, autor de las máximas de Ptahhotep, un texto moral y de sabiduría que la buena conducta y el gobierno justo. Promovía valores como la justicia, la humildad, la obediencia y el autocontrol. Imhotep fue en los años 2700 a.C., consejero del faraón Dyeser, arquitecto de las primeras pirámides, la escalada de Saqqara, médico, astrónomo y sacerdote, considerado un genio del conocimiento egipcio y deificado siglos después como dios de la sabiduría y la medicina. La relación entre pensamiento y gobierno. La religión y la política eran inseparables. El faraón era divino, por lo que obedecerle era un acto religioso. La Ma'at, principio de orden, justicia y verdad, era la base moral del gobierno egipcio. Los funcionarios y el faraón tenían la obligación de mantener la Ma'at en el reino. Los sabios como Ptahhotep ayudaban en transmitir este ideal a través de los escritos. La civilización egipcia se encontraba en el lugar en el que actualmente está Egipto, al noroeste del continente africano. Esta civilización comenzó hace nada más y nada menos que 5000 años y duró un total de 3000 años. El río Nilo fue clave en el desarrollo del antiguo Egipto. El Nilo es el segundo río más grande del mundo, casi 7000 kilómetros. Cerca de él se desarrolla la civilización egipcia. Al ser una zona rodeada por el desierto, las pocas tierras fértiles que habían estaban en las orillas del río. No todo era cultivo porque el río Nilo
también se podía pescar. Además de por la agricultura y la pesca, el río Nilo era muy importante debido a que él lo utilizaba como una vía de transporte para barcos. Dentro de su origen, a lo largo de 3 grandes etapas, el Imperio Antiguo, Medio y Nuevo Egipto alcanzó logros impresionantes en arquitectura, arte, religión y ciencia. Durante el periodo antiguo se construyeron las majestuosas pirámides de Giza, símbolo del poder del faraón. El Imperio Medio trajo estabilidad y desarrollo cultural, mientras que el Nuevo fue una era de expansión y esplendor militar. Sin embargo, con el tiempo, Egipto entró en una etapa de decadencia. Grupos como los hicsos, asirios, persas y finalmente los griegos y romanos conquistaron su territorio en el año 30 a.C. con la muerte de Cleopatra y la anexión del país por el Imperio Romano. Terminó el Egipto faraónico. Así Egipto pasó de ser una potencia autónoma y esplendorosa a formar parte de imperios más grandes. La cultura egipcia antigua produjo una serie de pensadores y sabios cuyas ideas y enseñanzas han perdurado a lo largo de los siglos. A continuación, yo les hablaré sobre los pensadores más destacados o más influyentes dentro de la cultura egipcia. Comenzamos con Imhotep, aproximadamente del 2610 a 2690 a.C. Imhotep fue un polímata destacado en la historia del Antiguo Egipto, el cual fue reconocido como el primer arquitecto e ingeniero conocido. Fue este quien diseñó la pirámide escalonada de Saqqara, una de las estructuras más emblemáticas de la arquitectura egipcia. Además, fue un médico pionero, considerado el fundador de la medicina egipcia. Su legado más influyente incluye el papiro de Edwin Smith, el cual describe casos clínicos con un enfoque racional y empírico. Por las contribuciones que él realizó, fue deitificado como dios de la medicina y la sabiduría, y su culto perduró incluso en la Grecia y Roma antigua. Ptahotep, aproximadamente en 2350 a.C. Ptahotep fue un visir durante el reinado del faraón Deikara y Sesi en la quinta dinastía. Es un célebre por ser el autor de las máximas de Ptahotep, una obra que ofrece consejos sobre ética, liderazgo y conducta social. Estas enseñanzas enfatizan la importancia de la sabiduría, la justicia y la modernización en el gobierno, promoviendo una sociedad armoniosa basada en el concepto de Ma'at, que representa la verdad y el orden cósmico. Número 3. Amenhotep, hijo de Apu, aproximadamente en el año 1400 a.C. Amenhotep, hijo de Apu, fue un destacado escriba y arquitecto durante el reinado del faraón Amenhotep III. Es reconocido por su participación en la construcción de monumentos y templos, así como por su sabiduría y habilidades administrativas. Su legado perduró tanto que, siglos después de su muerte, fue deitificado como dios de la sabiduría y medicina, y su culto se extendió durante el periodo Ptolemaítico. Esos son algunos de los pensadores más influyentes. Aunque cabe recalcar que estos pensadores no solo influyeron en su tiempo, sino que también dejaron un legado que ha perdurado en la historia, contribuyendo al desarrollo del pensamiento filosófico, científico y ético en diversas culturas posteriores. Así que cabe recalcar su importancia tanto en su época como en el pasar de los siglos. Aportes relevantes en las diversas áreas del conocimiento. Arquitectura. Los egipcios fueron maestros constructores. Crearon impresionantes monumentos como las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerino, los templos de Karnak y Luxor y las tumbas del Valle de los Reyes. Usaban piedra caliza, granito y alabastro. Su arquitectura reflejaba una profunda relación con lo religioso, la vida después de la muerte y la jerarquía social. Matemáticas. Desarrollaron sistemas para resolver problemas prácticos como medir tierras, calcular impuestos y construir monumentos. Usaban un sistema numérico decimal sin valor posicional. También manejaban conceptos de geometría para medir áreas y volúmenes, muy útiles en la construcción de templos y pirámides. Astronomía. Observaban los cielos para regular su calendario y las estaciones agrícolas.
Crearon un calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días y 5 días adicionales. También identificaron constelaciones y observaron fenómenos astronómicos como el ciclo de la estrella Sirio, que coincidía con la crecida anual del Nilo. Medicina. Egipto fue una de las civilizaciones más avanzadas en medicina del mundo antiguo. Practicaban cirugía menor, inmovilización de fracturas y tenían conocimientos sobre el corazón, el hígado y el sistema circulatorio. Utilizaban plantas medicinales, vendas, ungüentos y aplicaban tratamientos basados tanto en observación como en creencias religiosas. El papiro Evers y el papiro Edwin Smith son documentos médicos importantes. Escritura. Desarrollaron la escritura jeroglífica que combinaba signos fonéticos, ideogramas y determinativos. Esta escritura se usaba en monumentos, textos religiosos y tumbas. También crearon otras formas de escritura más prácticas como la hierática y la demótica. Su invención del papiro como soporte de escritura facilitó la administración del Estado y la transmisión del conocimiento. Arte y simbolismo. El arte egipcio tenía funciones religiosas y políticas. Las estatuas, relieves y pinturas seguían reglas estrictas de proporción y perspectiva jerárquica. El color tenía significado simbólico, las representaciones artísticas buscaban la eternidad y la conexión con lo divino. ¿Sabías que una de las civilizaciones más antiguas del mundo surgió gracias a un río? Hoy te cuento sobre la ubicación de la civilización egipcia. Bueno, ahora sí, empecemos con la ubicación. La civilización egipcia se desarrolló en el noroeste de África, específicamente en el valle del río Nilo. Este río era fundamental para su vida diaria, ya que les daba agua, permitía la agricultura y era una vía de transporte. Egipto estaba dividido en dos regiones, Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte, cerca del mar Mediterráneo. Gracias a su ubicación entre el desierto y el río, los egipcios pudieron desarrollarse con cierta protección natural contra invasiones. Esta posición geográfica fue clave para que la civilización egipcia prosperara durante miles de años. Y así, gracias a su ubicación, Egipto se convirtió en una de las civilizaciones más impresionantes de la historia.